COP, cargadas de generar la chispa necesaria para iniciar la combustión, y el sistema BBT, que modifica el tiempo de apertura y las válvulas para mejorar el rendimiento del motor en diferentes condiciones de funcionamiento. Como puede observarse, el correcto desempeño del motor depende del trabajo conjunto entre sensores, computadoras y actuadores. Una falla en cualquiera de estos elementos puede afectar directamente la potencia del motor, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Electrónica del motor. Comenzaremos con el análisis del primer componente de este estudio. En este caso se trata del sensor MAG con sensor IAT integrado, uno de los dos dispositivos más importantes para el cálculo de la mezcla aire-combustible. Por lo tanto, uno de los primeros elementos que debe verificarse cuando existen problemas relacionados con el rendimiento del motor o el consumo de combustible. En los siguientes minutos analizaremos su ubicación, su principio de funcionamiento, su construcción interna y el procedimiento
está. Bien. Sería el primer pin. Y no que se es- alcanza a ver la pantalla. A ver, aguántate. Ahí. Dale. Apaga el flash, ¿no? ¿No está apagado? Ah, no, no está apagado. A ver, ahí está apagado. Dale. Que es Ya. el primer pin. El segundo pin debería marcarnos en lo que es GND. Bien, tenemos alimentación y GND de lo que es el map. Estos dos pines de acá no debe pinchar, no debería, ¿ves? No debería pitar. Se alcanza a ver Son 02. señal, Simón, 02. Ya. Lo mismo con el siguiente. 02 voltios. Señal. Sí, son ambos señales. Este ya es otra vez GND de lo que es el IAT. Y la retroalimentación. Ajá. ¿Y no tenían una GND compartida estos dos? ¿O esa es la GND compartida? No tiene para ser. Y este es punto 3 de lo que es el último de alimentación del IAT. ¿A qué marca diferencia? Primero decir la resistencia del IAT. Está grabando, ¿verdad? Sí. A ver si logro ponerlo. Dice que es 762. 7.62 kilo ohms. Esa es la resistencia del IAT. Solamente directamente la resistencia. En Del caliente. MAF. El MAF no tiene resistencia. Está solamente rodando hasta 1.80 ya, voy a ver cuánto lleva. Uy. Ahí estoy grabando. Mediciones de voltaje desde la batería hasta el sensor. Primer pin 12.39 o vara corriente. Siguiente pin 0.5 de GND. Tercer pin, lo que es muy posible la señal de retorno. Cuarto pin, otra señal de retorno del propio map. Señales compartidas. Quinto pin es el GND del IAT. Sexto pin es la alimentación del IAT. Los últimos dos pines, son lo que es IAT y el resto son para el MARS. En Coeo, el voltaje baja. Simón. Lo ponemos. Del IAT. Ajá. De lo que son 5 voltios, ahora te bajó a 1.40. Es porque el auto está muy caliente. La temperatura que está alrededor también está caliente. Ok. ¿Está grabando? Sí. Y ahora está en el pin. Número 4. Alimentación, GND, señal de retorno y señal principal del MAF. Esta ahora nos marca un voltaje de 0.06. Fue puta, pensé que estaba en resistencia. Listo. Grabando, dale. ¡Listo! Ya, primer pin. Ahora aguántate que grabe esto, ¿no? Tómale foto, Sí, grabación. lo aguanto. Ahí. Ya. Segundo pin, pa. Tierra. ¿Cuánto está? 04. 0.04, ya. Tercera tierra. No. Señal creo que me dio un voltaje de 2. 2,2. Cuarta. Tierra. No, 2,2 igual. 2.02. Cuarto pin. Quinto pin. 06, 07. 0.07. Quinto pin. Y el último pin. 4,82. 4.82. 5. Es señal. 6 pin. Entonces de señal, tierra, tierra, señal, tierra, señal. Y alimentación. A ver, uno tiene que ser. Dale la vuelta ahora a este. ¿Para qué? Para saber cuál es la tierra. Para saber cuál es la tierra, mija. Miren el segundo pin. Bueno, el primer pin debe darte como un 7, mija. En el segundo estaba con 7. ¿Seguro? ¿No me vas a quemar esto? Ese voltaje solo sale negativo. Ya, menos 8. Menos 8. A ver, déjame escribirme. ¿Cómo era que tenía que Dado la ser? vuelta. Menos 2. Pon el primer pin, mija. ¿Cuánto Ese es era? negativo. En el primer pin, ¿cuánto salía? Menos 0,3. Primer pin. Sí.
Ya. Segundo pin, menos 12 con 15. 12.15, ese es GND. Ese es Ese es GND. El otro me da 0, no, menos 2, 26. 2.26. No, el cuarto, ¿no? Al cuarto pin. 0. ese es, pues, No, menos 8, 5. decídete. Ponle bien, mijo. Ahí está, 8, 9. 8. ¿Cuánto era? 93. 23. Quinto pin, ¿cuánto da? Menos 11. Menos 12. Entonces se puede Es hacer otro GND. otro, y esta es la señal del IAT. Eso no debía darte nada. Menos 5. Muy buenísimo. Es señal, alimentación. Señal, alimentación. Y los otros dos deberían ser las... Esto es GND. Esta es alimentación, sí o sí, alimentación. Ahora tenemos cancha, que tenemos IAT Intake, sensor 1, circuito high voltaje, banco 1, es porque se encuentra desconectado. Tenemos el P00113. Tenemos cilindro G, ya tenemos acá. Y por ahora solo me sale lo que es el Intake sensor, no me sale lo que es el MAF. Es que hay que prender. Prende. Vale, pero tú aún no prenderás. El MAP. No, el Z. El que suponemos que es del CMP. Todo el equipo debe estar en económica sustancia switch please ciclado durante el self test. Si requiere el ciclado del switch donde apagado y es ciclo. Vemos qué sensores tiene, vemos qué fallas de sensor tiene cuando el motor está prendido. Este Martín como nunca me hace poner nervioso, qué verga. Perdón. Es intuitivo esta cuestión. Yo sí fui lo que te dije para ver un sensor. Este es exactamente el mismo. Está prendido 10 foquitos. La única forma que se te dañe el escáner es que se te caiga, mija. El escáner me vale verga, el carro es lo que me importa. Allá. El escáner es una ¿Cómo le mide allá, mija? hasta que nos subimos. El escáner son $1000, el carro son 9000. Spacey, grábale. ¿Estás grabando no? Ya, ¿qué Tenemos intake, ID, control system, más volumen airflow, circuito voltaje, low voltaje. hay? Acelérale un... no acelera. Tenemos el low voltaje, intake nuevamente, high voltaje del banco 1, cilindro G y esto. Estos de acá no importan, pero los que importan acá son estos de acá. El P0113, intake de sensor 1, circuito alto voltaje y masa volumen airflow, circuito low voltaje. A uno le está llegando 5 voltios directo y al otro no está llegando nada. Es por eso que nos saltó los voltajes. Confirma, ahora le conecto y le desconecto el de admisión. ¿Cuál de Conecto admisión? el map y desconecto el map. Ya, No, conecto el map y desconecto el map. y refresco esta cuestión. Ajá. Dale. Apágale. Vehículo prendido en el pin del map. Ya. Ahí nomás. Suelta. Continuaremos con el estudio del sensor MAP, otro de los componentes fundamentales del sistema de gestión electrónica del motor, aunque tanto el MAF como el MAP
proporcionan información relacionada con el aire que ingresa al motor. Ambos trabajan bajo principios físicos completamente diferentes y entregan datos distintos a la computadora. En este caso analizaremos su función de principio de funcionamiento, construcción interna y realizaremos el diagnóstico utilizando punta lógica, multímetro, el osciloscopio y el escáner automotriz. Para comprender la importancia del sensor MAP es necesario recordar que el motor funciona como una bomba de aire. Cada vez que los pistones descienden durante la carrera de admisión, generan una disminución de presión dentro del múltiple, permitiendo el ingreso del aire al motor. Sin embargo, esta presión no permanece constante. Cambia continuamente dependiendo de la posición del acelerador, las revoluciones del motor, la carga aplicada al vehículo e incluso de la altitud sobre el nivel del mar. Debido a estas variaciones, la PCM necesita conocer en todo momento cuál es la presión absoluta existente dentro del múltiple de admisión. Esta información le permite determinar la carga del motor y verificar que la información suministrada por el sensor MAF sea coherente con las condiciones reales de funcionamiento. La ubicación del sensor MAP en la Ford Escape 2007 se encuentra instalada directamente sobre el múltiple de admisión. Esta ubicación permite que el elemento sensor esté en contacto directo con la presión interna generada durante el funcionamiento del motor. A diferencia del sensor MAP, el sensor MAP no mide el flujo de aire, sino la presión absoluta presente dentro del múltiple. Para este tipo de sensor se disponen de 3 terminales. El primero corresponde a la alimentación de referencia de 5 voltios suministrada por la PCM. El segundo terminal corresponde al circuito de tierra. Finalmente, el tercer terminal entrega la señal analógica del voltaje hacia la computadora. Antes de realizar el procedimiento de diagnóstico es indispensable poder confirmar la función de cada terminal utilizando el diagrama eléctrico del fabricante e igualmente nos guiaremos con la punta lógica para descubrir qué terminal es cada una. En el diagnóstico del multímetro iniciamos verificando la presencia del voltaje de referencia de 5 voltios. Posteriormente se comprueba el correcto funcionamiento del circuito de tierra y una vez verificadas ambas condiciones se procede a medir la señal del sensor. Con el interruptor de encendido activo y el motor detenido, la presión dentro del múltiple es prácticamente igual a la presión atmosférica, por lo que el sensor entrega un voltaje elevado. Cuando el motor entra en funcionamiento y se genera el vacío en el múltiple de admisión, dicho voltaje disminuye. Durante las aceleraciones el vacío disminuye, la presión aumenta y el voltaje vuelve a incrementarse. Este comportamiento confirma el correcto funcionamiento del sensor. A continuación, se verificarán los datos en vivo mediante un escáner automotriz. Se analiza la precisión registrada por el sensor MAP y se compara con el régimen de giro del motor, el flujo de aire medido por el sensor MAP y el porcentaje de carga calculado por la PCM. Se observa que todos los parámetros presenten una relación lógica entre sí, indicando que la información utilizada para la computadora es consistente y confiable. A continuación y por último, se analizará la señal mediante un osciloscopio automotriz. Con esta herramienta nos permite observar la respuesta dinámica del sensor frente a los cambios de presión producidos durante las aceleraciones o desaceleraciones del motor. Durante la prueba se observa una señal estable, sin interrupciones ni ruido eléctrico. Asimismo, el voltaje responde de forma inmediata a las variaciones de precisión, comportamiento esperado para un sensor en buen estado. Ahora el segundo pin. A ver si lo pongo acá. Ahora, el segundo pan nos marca GND.
Hijo de puta que se cae. Verga, toca editar el video. Tengo que estar full, mija. Toca silenciar el audio. Y el otro, es aquí ya, ese ya debe ser lo que es señal. Verga, tengo que meter bien esta pendeja. 5.1. Ahora hay que comprobar el sensor MAP. Verga. A ver si le puedo poner por acá. Ahí ve. Vele que se grabe lo que es la pincha acá atrás. No se ve, no se ve la aguja. No, no se ve. Ve la aguja acá. Ven aquí, encualló. El voltaje de tercer pin bajó hasta 2.95. Listo. Bravo. ¿Cuánto? No sé qué me toma bien, mija. ¿Seguro que está bien metido? Sí, está bien ahí. ¿Cuál Primero. estás? En el último de este, de donde estoy Ahí yo. está. Otra vez, muy. Oye, pero la diferencia no era 5-2. cuando estuviera prendido. Es que este tiene Porque ahí dijo que debería subir y bajar el voltaje. comprendido. Claro, Claro, y luego aceleras y luego se acelera. ¿Y para qué estamos haciendo esto? Porque dijo que hay que ver cuánto baja este de acá y a T si es que eso se bajaba como comentabas, mija. por eso se refería a Entonces, prendido. no. También prende, mija, prende el carro. Chuta, no. pero entonces veamos primero el escáner, una vez que está conectado este de aquí. Está- Simón, veamos. Es lo que te digo. El escáner. El escáner. Estoy bien, ¿verdad? Sí. Vas a ver primero, ¿no? Voy a grabar desde nuestro sensor. ¿Y ahora cuál están haciendo? El mapa. Vale, voy a grabar de derecha a izquierda. Perfecto, me pongo acá. Bien. Sería el tercer pin, grabar el multímetro. No, acá el multímetro le pongo acá. Sí, sí. Eso ahí. El primer pin. Apúntale a la cámara, eso ahí. El primer pin nos marca 5,01. ahora el del medio, 0,07. ahora el primero de todos, 5,02. ahora hay que darle vuelta. Invertimos polaridades. No, ahí en el positivo con el. Seguro. Solamente sale negativo el voltaje. Está bien. Ahora, pongamos de vuelta al primero. Este tiene que darnos un valor cercano a lo que es ND. Menos 7,2. Bien, ese debe ser la alimentación. Y si este de acá, el del medio, no sé, ese sí es GND. Sí, ves que estoy invertido. Y el último pin, ¿cuánto marca? Menos 7,3. Sí. Estos son de guardados. Se supone que ese debe ser el que se acaba de hacer. Se acaba de mover el carro. Pues yo pensé que el break es fuera de rango, test rango, no sé qué se referirá. Pero el P0003, ese ya de acá es por un bajo demanda. Cuando acaben el trabajo. Oye, pero graba bien, mija, hijo de puta. Sí, estoy grabando. Aquí se puede ver el P001, que es esta cuestión de la queda del MA por su alto voltaje. Eso implica que el rango de voltaje está malo, etc. Tenemos los voltajes guardados anteriormente hechos con anterioridad. Esto ya necesita hacer un clear de ETC y ese tipo de cosas. Pausale. Hasta este momento hemos analizado sensores cuya función consiste en medir diferentes variables de funcionamiento del motor y transmitir esta información hacia la PCM. Sin embargo, para que el motor responda correctamente no basta
con únicamente recibir información. También es necesario actuar sobre distintos componentes para modificar el comportamiento del motor de acuerdo a las condiciones de funcionamiento. Uno de los actuadores más importantes en este sistema es el sistema de encendido COP. La bobina de encendido tipo COP, también conocida como Coil on Pump, a diferencia de los sensores estudiados anteriormente, cuya función consiste en medir diferentes variables físicas, la bobina COP recibe órdenes inmediatas por la PCM para generar el alto voltaje necesario para producir la chispa en cada cilindro. En este capítulo conoceremos su funcionamiento, su construcción interna y realizaremos el procedimiento del diagnóstico utilizando el multímetro, osciloscopio y escáner automotriz. Me parece Mientras se saber. muestra en pantalla un poco de Sí, las mediciones A ver, sacadas dale. con la punta lógica, No, les eso. explicaré un poco de lo Ya, que el es otro. este tipo de actuador. pero deja consultarlo bien. La bobina COP se clasifica como un actuador electromagnético. Ya. Su funcionamiento se basa en el principio de inducción electromagnética descubierto por Michael Faraday. Internamente está formada por dos devanados, un devanado primario compuesto por pocas espirales de alambre de mayor calibre y un devanado secundario formado por miles de espirales de alambre muy fino. Ambos devanados se encuentran enrollados alrededor de un núcleo faramagnético encargado de concentrar el campo magnético. La PCM determina el instante exacto en el que cada bobina debe generar la chispa. Por ello utiliza información proveniente de diferentes sensores, especialmente del sensor de posición del cigüeñal y del sensor de posición del árbol de levas. De estos datos, la computadora conoce la posición exacta de cada pistón y puede sincronizar el encendido de gran precisión. Rápidamente les explico lo que es el diagnóstico con el multímetro. El procedimiento del diagnóstico comienza verificando la alimentación eléctrica de la bobina. Posteriormente se comprueba la continuidad del circuito de tierra y el estado general del conector. También puede verificarse la resistencia del devanado primario, aunque en muchas bobinas modernas esta también proviene de un valor limitado debido a la electrónica interna del componente. En este caso, las mediciones obtenidas se encuentran dentro de las especificaciones técnicas del fabricante, indicando que la alimentación y el circuito eléctrico presentan un funcionamiento adecuado. En el diagnóstico con el escáner se realiza un análisis mediante los códigos que nos marquen. Estos datos en vivo se verifican con la ausencia de estos mismos códigos, así como el correcto funcionamiento del sistema durante diferentes regímenes de operación. La ausencia de códigos relacionados con el sistema de encendido y el funcionamiento estable del motor respaldan los resultados obtenidos durante las pruebas eléctricas. Y como último, el diagnóstico con el osciloscopio, que constituye una de las herramientas más importantes para el diagnóstico del sistema de encendido. Mediante este instrumento es posible observar la señal de control enviada por la PCM y analizar el comportamiento del circuito primario de la bobina. Durante la prueba se observa el tiempo de carga de la bobina, conocido como dwell time, seguido por el instante en el que la PCM interrumpe la corriente y se produce el colapso del campo magnético, una forma de onda estable y repentinamente indica un funcionamiento correcto tanto del circuito de control como de la bobina de encendido.